Desde ya, Tribuna Teológica y la reseña de Fray Chu. Aprendamos juntos con este break sonoro por emisoras Reina 870 AM y Reina Católica, una producción de la Universidad Santo Tomás, sede Tunja, Departamento de Comunicaciones. Un cordial saludo para todos ustedes. Mi nombre es Fray Iván Fernando Mejía Correa y hoy les vengo a hablar cuál es el futuro del cristianismo. Juan Bautista Livanio, ¿cuál es el futuro del cristianismo? Madrid, San Pablo, 2014, 199 páginas. Palabras clave: Jesucristo, cristianismo, iglesia, ser cristiano, modernidad, posmodernidad. El teólogo jesuita brasileño Juan Bautista Livanio presenta el libro ¿Cuál es el futuro del cristianismo?, desarrollado en 9 capítulos que muestran los errores que se han cometido, pero también ofrece perspectivas alternas que conduzcan a una esperanza que ayude a superar la crisis. El capítulo primero, Jesucristo, cristianismo, iglesia y ser cristiano, se refiere a Jesucristo y formula preguntas sobre Jesucristo, intentando dar pistas para su comprensión. También el autor muestra al cristianismo como un fenómeno histórico, pero que necesariamente debe entablar un diálogo con la cristología, en tanto no conviene separar el dato histórico de la reflexión teológica. A su vez, Livanio se pronuncia sobre la Iglesia destacando las relaciones que existen entre el cristianismo y Jesucristo, pero argumentando que persisten diferencias entre los dos tópicos. Además, recalca las serias implicaciones de ser cristiano. El capítulo segundo, denominado Jesús, aldeano y trabajador de Galilea, esboza el inicio del movimiento de Jesús, cometido para el cual Livanio presenta el contexto sociopolítico y religioso. Asimismo, el teólogo latinoamericano presenta a Jesús como el andariego que asumió una vocación para la misión y ejerció un radical talante evangelizador. A renglón seguido aborda el tema de Jesús y Juan el Bautista, lo que los asimila mutuamente y lo que los diferencia, sobre todo en la experiencia de Dios que puntualiza cada uno. Efectivamente, el Dios del Bautista se entiende desde la perspectiva de amenaza, dureza y juicio, mientras el Dios de Jesucristo revela la íntima experiencia de Dios como un Padre. De otro lado, el autor menciona a Jesucristo y los esenios, presentando algunos rasgos que comparten, pero también mostrando las diferencias entre el Señor Jesús y los esenios. Además, Livanio presenta la relación tormentosa entre el Salvador y los fariseos. También Livanio se refiere a Jesús de Nazaret y los celotas, mostrando las similitudes pero también las divergencias. Culmina su abordaje presentando quién es el hombre de Jesús, contexto en que realza la originalidad de Jesucristo y descubriendo las características del hombre Jesús: humanidad, bondad y misericordia. El capítulo tercero, titulado El movimiento de Jesús después de su muerte, describe el movimiento de Jesús de Palestina y para ello presenta el liderazgo de Jesús y la atracción que ejercía en el pueblo judío. Asimismo, en este capítulo menciona el papel de los seguidores de Jesús y la propuesta de Jesús que cautivó a sus seguidores. Además, Livanio presenta el movimiento de Jesús en la sociedad helenística. El capítulo cuarto, el cristianismo y las persecuciones, aborda la problemática de las persecuciones. Para tal efecto desarrolla la tolerancia religiosa de los romanos y delinea cuáles fueron las razones políticas para las persecuciones. A su vez describe las oleadas de persecuciones y también cómo los cristianos ejercieron la resistencia cristiana a las persecuciones. El autor recalca el testimonio de vida de los cristianos y acomete la importancia de la actividad de los apologistas y sus principales representantes, resaltando los nombres más emblemáticos. El teólogo jesuita habla también de las catacumbas y el arcano, acápite donde puntualiza el papel y la importancia que jugaron las catacumbas como lugares donde se resguardaron y celebraron el culto los primeros cristianos. El capítulo quinto, denominado La simbiosis con el imperio, narra ese riesgoso proceso de pasar de las catacumbas para formar parte del Imperio Romano. Para esta problemática del constantinismo presenta algunos hechos iniciales que son relevantes. Además arguye sobre el movimiento de Jesús y las incertidumbres del imperio. Livanio destaca el paso de las catacumbas a los palacios. También apuntala la irrupción de la presencia pagana. El autor a su vez presenta cómo, desafortunadamente, se convirtió el cristianismo en religión oficial del imperio. Asimismo, el autor enuncia la cruda problemática consiguiente, la oscilación entre el cesaropapismo y el clericalismo, y las repercusiones en los ámbitos religiosos y políticos. De igual forma, culmina el auge de poder clerical de la cristiandad. Finalmente, Livanio, en el capítulo 5, elabora un balance de la conversión del imperio y lo que esto acarreó para el cristianismo.
El capítulo 6, titulado La resistencia del carisma hasta la gran ruptura de la Reforma, advierte sobre los avatares que ha tenido que vivir el cristianismo, complejo contexto donde han salido grandes personajes, pero también movimientos que han puesto a tambalear la doctrina de la Iglesia. De ahí que el autor se interese por descubrir los inicios carismáticos del movimiento de Jesús y la conmoción del montanismo. De igual manera, Libanio en este capítulo presenta el carisma de los inicios de la vida consagrada, postulando la figura de Joaquín de Fiore y la problemática que representó el movimiento de los cátaros, así como los valdenses. Cierra este capítulo con la figura paradigmática de San Francisco de Asís y su influencia en la Iglesia. El capítulo 7, denominado Cristianismo y Modernidad, menciona las aportaciones del cristianismo a la cultura occidental. De igual modo, cuestiona una evangelización medieval deficiente, pero también resalta la paradoja de los comienzos de la modernidad y muestra el impacto que tuvo la Reforma luterana. Asimismo, recalca el impacto de la modernidad y la resistencia católica, y también cómo las ciencias entran en conflicto con la cristiandad. Finalmente, destaca la asunción del sujeto y la importancia que adquiere a partir de la modernidad. El capítulo 8, La crisis del cristianismo en la posmodernidad, interpela la crisis de la cultura occidental y prosigue su análisis mostrando la crítica posmoderna a la modernidad e impacto sobre el cristianismo. Y frente a estos conocimientos, consecuencia de la crisis, preconiza las posibilidades del cristianismo. De ahí que para el autor, el cristianismo puede seguir siendo alternativa en medio de la crisis. El capítulo 9, y la posmodernidad, delinea el cristianismo y el presente inmediato. Además, perfila el cristianismo en la crítica a la esperanza. Para ese propósito, Libanio se refiere a Juan Pablo II y la propuesta de la persona de Jesucristo, y también se refiere al futuro del cristianismo y de la incertidumbre que están trayendo los actuales acontecimientos. Valoración crítica. Este innovador libro ofrece una descripción de la historia del cristianismo y los avatares que ha tenido que enfrentar durante 20 siglos, pero también arroja y aporta criterios para enfrentar las crisis coyunturales. De ahí que el cristianismo, para salir de las continuas crisis, debe volverse alternativo, objetivo que implica a todas luces reconocer y enmendar los no pocos errores del pasado y, en palabras de Juan Pablo II, remar mar adentro. La voz de Fray Iván Fernando Mejía Correa, de la Orden de Predicadores, en el programa Tribuna Teológica. La reseña de Fray Chu. Los esperamos el próximo martes desde las 4 de la tarde.